Hola amigos, buenas tardes, son las 6:30, bienvenidos a esta transmisión de este día, miércoles 28 de mayo, ya 28 de mayo del 2025, y estamos muy cerca ya de las elecciones del Poder Judicial, que se vayan a llevar a cabo el próximo domingo. Hay que estar muy pendientes y vamos a hablar principalmente de ese tema. Vamos a ver varias cosas relacionadas con ese tema, vamos a dar una explicación para la gente que todavía no está muy informada, muy enterada, en qué consiste la elección, cómo van a ser las boletas, para que tengan un poco de información más detallada, independientemente de que también ustedes, como les dije yo el día de ayer, hagan su propia investigación, particularmente de cuatro boletas, quizás tres, pero bueno, de 4 de las 6 boletas, porque en realidad pues son jueces, magistrados de distrito, locales, que son a nivel regional, y que pues realmente la información pues hay que buscarla en internet, y varían a lo largo del país. Obviamente pues no son los mismos, y son miles de nombres en diferentes lugares del país, pues cambian, son distintos, y yo pues realmente no tengo acceso a eso, ¿no? Entonces cada quien en su localidad hay que ver las listas, hay que ver las boletas como les van a tocar, y bueno, saber por cuánto se van a votar, cómo se va a votar. Vamos a platicar un poco sobre este tema, vamos a platicar más o menos de esto, y ese es uno de los temas que vamos a estar tocando. Y bueno, más adelante les voy a explicar, vamos a hacer un panorama de todo esto, vamos a ampliar un poco la información, y mientras tanto pues voy saludando a los que van llegando, van incorporándose. Les doy un abrazo, les mando un saludo donde quiera que estén visitándonos. A Ivette García, saludos Ivette, bienvenida, buenas tardes. Raúl Velázquez, bienvenido también. Flor, también gracias por unirte, y bienvenida, por supuesto. Buenas tardes a todos los que van incorporándose, están llegando. Como siempre, mi querido amigo José Miranda, también muy puntual a la cita, ya está con nosotros aquí. Mi querido amigo José, bienvenido también, con mucho gusto te saludamos, te damos la más cordial bienvenida y unas muy buenas tardes, un abrazo. Alex Vera, saludos, buenas tardes. Alex Vera, saludos, bienvenido también, gracias. Clarisa Herrera, también saludos. Lulú, también saludos. José Luis Ángel, también saludos, buenas tardes a todos ustedes, todos ustedes. Les recuerdo apoyarnos con el tap en la pantalla para cosechar los likes, obviamente, y compartir esta información que es muy útil. Creo que será muy útil, la verdad, particularmente el día de hoy. Yo creo que va a ser útil para toda la gente que quiera estar enterada de lo que va a pasar el próximo domingo, para que participe, para que sepa todo de manera muy clara. Espero que contribuyamos a eso de alguna forma. Jorge Cada, saludos. Teresa Solís, también saludos, bienvenida. Diana, también bienvenida. Diana Corral, bienvenida, claro que sí. Qué bueno que estás con nosotros. También a Poncho López, también saludos, bienvenido. El Ganso Cansado, también saludos. Rigo, José Manuel Zavala, también saludos. Buenas tardes a todos ustedes. Y les recuerdo que no lo hayan hecho, que vayan a nuestra plataforma de YouTube, a ver los videos anteriores y suscribirse obviamente al canal de YouTube, que también es nuestro canal hermano, para que aumentemos el número de suscriptores. Con eso nos van a apoyar bastante, independientemente de los regalos, que también siempre gracias a ustedes pues conseguimos sus regalos, y los agradecemos por supuesto muchísimo, por supuesto, cuando se dan, cuando ustedes nos los proporcionan, nos regalan, pues lo agradecemos mucho. Yolanda Lara, saludos, muchas gracias, buenas tardes. También a Alex Aquinola, también Alfredo Navarrete, también saludos, buenas tardes. A Guillermo Fonseca, también bienvenido, saludos. A Paula de la Luz, también saludos, buenas tardes a todos ustedes, y espero que se queden, porque la información, les digo, dentro de 2 minutos les voy a decir qué vamos a estar tratando. Gracias aquí mi querido Tenax, que ya se unió por ahí, ya se vio un aviso que ya está por aquí. Tenax Vite, gracias, qué bueno que ya llegaste. Inolvidable, también saludos, mi querida Inolvidable. Lamberto Budiño, también saludos, gracias. Y luciéndose siempre mi querido Tenax, como siempre al llegar, gracias mi amigo, muchas gracias, bienvenidísimo. Marcela Marín, también saludos, bienvenida por supuesto. También a Jostín Sánchez, saludos, buenas tardes, también bienvenido por supuesto. ¿Quién más? Bueno, parece que me estoy quedando lento en los saludos. Fueron bastantes regalos que me están dando de likes, mis queridos amigos, gracias. Juan García,
gracias. Marcela Marín, gracias también, por supuesto. Y bienvenidos todos ustedes que están llegando, que se están incorporando a esta transmisión. Marta Tavera, Marcela Marín, también saludos. Y bueno, como dice mi querido amigo Tenax Vite, hay que hacer historia. Ahorita vamos a platicar un poco más acerca de lo importante que es esto. A ver si nos da tiempo. Mi querido Marco, ya llegó el gran Marco. Saludos, buenas tardes, mi querido Marco. Un abrazo donde quiera que nos estás saludando, nos estás visitando, nos estás acompañando, como siempre, mi querido amigo Marco. Gracias, qué bueno que ya llegaste. Por supuesto, nos da muchísimo gusto saludarte y recibirte en esta transmisión. Y les digo, vamos a ver si nos da tiempo con toda la explicación que vamos a dar sobre la elección, hacer un pequeño análisis de la trascendencia de lo que significa esta elección de este día primero de junio, que es muy muy importante, muy relevante para la historia de México, y no solo de México, fíjense, es chistoso, es un evento trascendental en la historia, yo creo que mundial, y dirán ustedes que estoy exagerando, pero ya lo van a ver. Ya van a ver por qué es muy importante a nivel histórico esta elección, y pues hay que hacer historia, como dice Tenax, hay que hacer historia, hay que estar ahí en un evento que va a ser marcado en las páginas de la historia de México. Seguramente vamos a iniciar una nueva etapa a nivel democrático en este país, con esta 4T, con esta cuarta transformación, democratizando todo lo del país. En fin, vamos a proceder con los temas de lo que vamos a estar hablando, mis queridos amigos. Para abrir boca vamos a hablar de un tema, vamos a empezar con un tema, bueno, ahorita lo voy a anunciar, todavía les voy a decir de qué vamos a estar platicando. El primer tema que vamos a estar hablando es el relacionado a un tema internacional que tiene que ver de actualidad con el surgimiento muy muy importante de dos países latinoamericanos, la proyección de diferentes medios a nivel internacional, la proyección de lo que se espera que va a ser el crecimiento de dos países latinoamericanos, que bueno, pues se proyectan al futuro de una manera impresionante. ¿Ustedes adivinan de cuáles se trata? Dos países latinoamericanos que van a llegar a estar entre los 10 países más ricos del mundo en los próximos años, antes del 2030. Vamos a platicar este tema, es un tema interesante, por supuesto, y seguramente que lo vamos a tocar. Por otro lado, vamos a ver en relación con lo de la elección del próximo domingo, un cálculo muy interesante, una calificación muy interesante que hace una periodista, hasta donde yo tengo entendido, una periodista que se llama Viri Ríos. Les recomiendo mucho este análisis, creo que incluso lo voy a publicar, yo voy a tratar de publicarlo en un TikTok o algo así, de alguna forma voy a publicarlo aquí en el canal, y ahorita les voy a decir los pelos y señales de esta publicación, de este análisis que hace esta periodista Viri Ríos, porque ella hace un análisis de las cuatro boletas, de las 6 boletas, hace un análisis de 4 de ellas, de las principales boletas que vamos a recibir el domingo, de todos los candidatos que están ahí, hace una calificación. Y la calificación que la hace en base a ciertos factores, a ciertos, digamos, principios, ciertos criterios, y es muy interesante porque de esa forma pues se juzga a los que están en una mejor posición y estarían para ser seleccionados de acuerdo a esa calificación, tomando en cuenta ciertos criterios que yo creo que a los chairos, a la gente de la 4T, nos interesa. Nos interesa que sean gente honorable, nos interesa que sean gente ajena a partidos de oposición, que sean gente que tenga principios, que tenga historial, que tenga acreditación académica, pero sobre todo que tenga un compromiso social con el pueblo y que tenga un antecedente de que dentro de su labor profesional pues haya hecho pues labor social, labor por las comunidades, labor por los pueblos indígenas, una serie de criterios, ¿no? Bueno, vamos a dar los nombres y vamos a dar un poco el análisis de todo esto. También aparte de esto vamos a hacer una especie de explicación de una boleta, de una de las 6 boletas, para que ustedes, si tienen todavía alguna duda, pues con eso un poco la aclaren en relación de cómo se va a hacer la votación. Vamos a tratar de ir paso a paso con eso, y en base a esta evaluación de esta Viri Ríos vamos a dar, de acuerdo a este criterio
de calificación, quiero decir que es de calificación de estos factores que ella considera, quiénes podrían ser los que estarían para ser seleccionados en las boletas, en la boleta verde, en la boleta rosada, bueno, la de la Suprema Corte, en la boleta verde del Tribunal de Justicia, y así, tanto hombres como mujeres. Entonces vamos a dar los nombres de estos personajes y ustedes los pueden buscar en esta herramienta, en esta evaluación de Viri Ríos. Les pido que los busquen porque están las calificaciones de estos que les voy a decir, que son los que salen con mejor puntaje, de acuerdo a este criterio, de acuerdo a lo que yo ya hice, y ustedes pueden hacer su propia calificación. Ustedes pueden decir, no, eso no me gustó, esa persona yo pienso que es mejor otra. Bueno, ahí verán ustedes en la calificación de Viri Ríos los criterios que utilizó para poder decir este sí y este no, o este tiene más calificación y este tiene menos. Entonces vamos a ver este análisis. Y finalmente, ¿cuál es la otra cuestión que les traigo? Es la relacionada con... no, pues eso es básicamente, les decía yo, de un análisis, al final, si es que me da tiempo en este en vivo, de un análisis de la trascendencia a nivel histórico de esta elección, que realmente, viéndonos en el contexto de todo lo que ha sido la historia de México y la historia del mundo en cuestión de desarrollo democrático, ya van a ver porque es muy importante. Vamos a dar algunos datos. Bueno, vamos a proceder, amigos, vamos a empezar porque la información pues es bastante, y vamos a empezar con un tema que pues es ajeno a esto, obviamente, pero que también pues es interesante por ver la proyección de uno de los países más importantes de Latinoamérica, que pues es nuestro país. No es por nada, pero es nuestro país, es México, forma parte de unos países más ricos de Latinoamérica, y no solo eso, sino que con más potencial de desarrollo económico y de justicia social, ¿por qué no decirlo? Bueno, pues dice este tema lo siguiente: adiós Estados Unidos y China, dos países latinoamericanos serán potencia mundial y podrían alterar la economía para siempre, la economía del mundo, por supuesto. Estas regiones están dejando de ser promesas a futuro, promesas lejanas, para convertirse en realidades económicas. Y ya estamos hablando de la cuestión regional de Latinoamérica, pero específicamente estamos hablando de dos países de Latinoamérica que ahorita vamos a mencionar. Bueno, una transformación silenciosa se gesta realmente en el continente latinoamericano, y dentro de esta transformación Brasil y México están en camino a convertirse en protagonistas centrales del escenario económico mundial hacia el año 2030. ¿Por qué decimos esto? Bueno, según estudios internacionales, amigos, los proyectan a Brasil y a México como dos de las 10 economías más poderosas del planeta. Ya están en esa proyección. Acuérdense que México bajó del lugar 16 al lugar 12 en el periodo del gobierno del presidente López Obrador. Avanzó 4 lugares dentro de los países de las economías más importantes o más ricas del mundo. Avanzó del 16 al lugar 12. Bueno, pues de acuerdo con esta proyección, pues esto podría cambiar, y podría ser que esta transformación los hiciera tanto a México como a Brasil protagonistas centrales del escenario económico mundial hacia el año 2030. ¿Cuáles son las dos potencias entonces en este caso que cambiarán la economía mundial? Pues de acuerdo a esto, nuestros análisis económicos internacionales anticipan esto, que Brasil y México ocuparán un lugar privilegiado en el podio mundial en menos de 10 años, en menos de una década, ¿no? Saludos, mi querido Antonio, y bienvenidísimo, como siempre, Antonio Sotelo. Estos países, considerados tradicionalmente como potencias regionales, digo, a final de cuentas, ciertamente a nivel regional de Latinoamérica, Brasil y México son países que son economías grandes, ¿no? Importantes. Pero ahora ya están avanzando como un paso firme hacia un rol protagónico, ya no solo en la parte regional de Latinoamérica, sino en toda la economía mundial, con un impacto directo en la balanza de poder entre las naciones más influyentes del mundo. Informes elaborados por consultoras como por ejemplo PwC y Standard Chartered revelan que tanto Brasil como México podrían ubicarse entre las 10 economías más grandes del planeta en términos de su Producto Interno Bruto ajustado por paridad del poder adquisitivo. Este crecimiento sostenido se convierte en una señal clara
el eje económico internacional está girando y América Latina quiere su lugar en la mesa de las decisiones globales, y pues parece ser que, a como va la tendencia, Brasil y México son las futuras potencias de Latinoamérica que se convertirán en protagonistas a nivel global. ¿De cuántos serán los productos internos brutos de México y Brasil para el año 2030? Es la pregunta. Las cifras proyectadas para 2030 son contundentes. Brasil alcanzaría un PIB de más de 4.400 billones de dólares, mientras que México se acercaría a los 3.66 billones de dólares. Este desempeño económico no solo supera a otros países latinoamericanos, sino que incluso también ubica a México y a Brasil por delante de potencias tradicionales europeas y asiáticas en términos del crecimiento, de su crecimiento y de su influencia en el futuro. Ambas naciones no solo cuentan con vastos recursos naturales, poblaciones numerosas y sectores industriales que están expandiéndose, sino también con una ubicación geográfica privilegiada. En el caso de Brasil, con unos vínculos crecientes con China, el país que se vislumbra como la potencia más grande del mundo, más importante a nivel económico del mundo, y México por su estrecha y muy convenenciera, estratégica alianza y relación con los Estados Unidos por su mercado. Ambos están en una posición única para servir como puentes comerciales diplomáticos entre Oriente y Occidente. América Latina está, por lo tanto, redefiniendo su papel en el comercio global. ¿Y esto qué nos depara? Digo, a nosotros, como gente que pertenecemos a estos países, el ascenso de México y Brasil como potencias económicas implica un cambio estructural en el comercio internacional. La tradicional hegemonía de Estados Unidos y China podría verse desafiada por estos dos gigantes latinoamericanos que se perfilan como socios clave para el futuro de la industria, de la energía, de la tecnología y de la sostenibilidad global. Con políticas cada vez más enfocadas en la atracción de inversiones, la transición energética y la expansión de sus cadenas productivas, estos países están construyendo un modelo económico con proyección a largo plazo. Tanto el gobierno de Lula da Silva en Brasil como el de Claudia Sheinbaum en México parecen muy decididos a capitalizar estas oportunidades para posicionar a sus países como actores globales de peso. ¿Cómo será entonces el futuro económico? Bueno, las proyecciones o las predicciones para 2030 apuntan a un mundo menos dominado por un solo bloque de poder. En este contexto, el papel de Brasil y de México será determinante. Su crecimiento económico no solo representa una oportunidad regional, sino que marca el inicio de una era multipolar donde América Latina podría tener voz y voto en los grandes debates sobre el futuro del planeta. Y bueno, esta es la noticia para abrir boca, que tiene que ver con la cuestión de la proyección de México, del crecimiento de México a futuro, que es bastante buena, la verdad, muy halagueña, y también de Brasil, del hermano país latinoamericano, para que ustedes tengan más o menos una idea de que pues, las cosas van bastante bien en México, bastante bien en México, con unas muy buenas perspectivas a futuro, a un futuro ya no tan lejano, ya bastante cercano. O sea, estamos hablando de 6 años, una proyección a 6 años, o sea, lo que es la duración del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, básicamente. Pasaríamos del lugar número 12, de la economía número 12 del mundo, a la economía número 10, nada más. Entonces, eso ya hablaría de un desarrollo muy importante. Bueno, vamos a continuar con los temas que tenemos el día de hoy, que tienen que ver con la cuestión de ¿cómo se llama? De la elección del próximo día domingo, que es muy importante para todos. Vamos a ver lo que dice, yo no sé, yo creo que primero hacemos lo de la explicación de la boleta. Yo creo que mejor, permítanme un momentito, vamos a ver un poquito la explicación de la boleta, porque es muy importante hacer esto para que a la gente que todavía le queda alguna duda en relación a esto, yo creo que de esta forma lo podemos ir aclarando. Vamos a ver, por ejemplo, la boleta amarilla, por decir alguna, porque realmente todas tienen una serie de criterios que son muy similares. Vamos a dar una como ejemplo. Dice la boleta amarilla,
es proceso electoral extraordinario, arriba, en la parte de arriba, 2024-2025, para juezas y jueces de distrito. En el caso particular mío, dice del lado izquierdo arriba, entidad federativa Tabasco. En el caso de todos ustedes va a decir entidad federativa la que corresponda, del estado de la república que corresponda. Luego en la parte que sigue, la parte de abajo dice seleccione las candidaturas de su preferencia. En el caso particular de la boleta amarilla, vienen del lado izquierdo, siempre van a ser en todas las boletas del lado izquierdo las mujeres y del lado derecho los hombres que se van a seleccionar. Entonces, en este caso la boleta amarilla del lado izquierdo, arriba ustedes van a ver básicamente 4 recuadros en la parte de hasta arriba, y después de ahí abajo de los 4 recuadritos, cuadritos pues, que es para que pongan el número de quienes seleccionen. Después abajo vienen los nombres de cada una de las que pueden elegir, de las mujeres que pueden elegir, en este caso para candidatas a juezas de distrito, y del lado izquierdo de los nombres de estas personas, de estas juezas o candidatas a juezas, vienen, por ejemplo, primero que nada, unas iniciales que les decía yo el día de ayer, que tienen que ver con quienes los seleccionaron o por quién fueron propuestos. Y ahí hay 4 opciones. Los que dicen PL fueron elegidos por el poder, PE fueron elegidos o seleccionados por el Poder Ejecutivo. Los que dicen PL fueron seleccionados por el Poder Legislativo. Los que dicen PJ fueron seleccionados por el Poder Judicial. Ahí lo van a ver ustedes del lado izquierdo de su boleta. Y los que dicen EF son los que están en el puesto y quieren reelegirse, que dicen ahí jueces y juezas en funciones. ¿Por qué? Porque están en ese papel, están en esos cargos, pero ellas están solicitando que la gente vote por ellos o ellas para que se reelijan. Entonces, esa es la parte donde vienen la inicial de por quién fueron propuestos. Ahora, del lado izquierdo de esas iniciales vienen los números de esos candidatos, o en este caso candidatas. Entonces, de acuerdo a esos números que vienen ahí del lado izquierdo, ustedes van a poner los que seleccionen, los que elijan, las mujeres, en este caso las juezas que ustedes quieran poner como juezas, los van a poner en los recuadros de arriba que les dije al principio. Son unos recuadros que vienen arriba donde dice escriba el número correspondiente a 4 mujeres conforme a los cargos para este distrito. Entonces, los números que ustedes van a poner van a ser los que están del lado extremo izquierdo, al lado de cada una de las candidatas a juezas. Entonces, por ejemplo, si ustedes decidieran, la primera que aparece ahí sería la número 01. Si eligieran a la que sigue, sería la 02 y así sucesivamente. Ahora, yo lo que les quiero decir es muy importante esto. Si ustedes ponen nada más el número 1 y no ponen 01, no puede haber un problema ahí, porque pues puede haber chanchullo, porque alguien le puede poner donde va el 0, le puede poner 1, y entonces ya no estarían ustedes eligiendo a la número 1, sino a la número 11. O le puede poner un 2 en el recuadro vacío y entonces ya sería el número 21. Entonces tienen que poner el número tal cual de quien se trate. Si es la número 1 va a ser el 01. Si es la número 8 es la 08. Entonces eso es muy importante que lo pongan en cada uno de los recuadros de arriba. Van a elegir, entonces, en el caso de las mujeres van a poner esos 4 cargos. Esas 4, de todos los que están ahí, que son 3, 6, 9, van a elegir a 4 candidatas para juezas. En el caso de los hombres del lado derecho es exactamente lo mismo, pero van a elegir a 3. Entonces ahí viene lo mismo, son los números que vienen del lado izquierdo de los nombres de cada uno de ellos, y ahí ustedes van a poner los números del juez que ustedes elijan, o de los 3 jueces que ustedes elijan. Es la misma historia para cada uno de las boletas que van a elegir. Simple y sencillamente van a poner los números de los jueces que ustedes elijan. Entonces ustedes ya para cuando lleguen a la elección del domingo, ustedes ya habrán hecho su análisis, ya habrán hecho su selección y ya van a saber en cada una de las 6 boletas, ya lleven los números de quiénes de toda esta lista de gentes aspirantes van a ser los jueces, juezas, ministros, ministras, magistrados, magistradas que van a elegir para cada una de las 6 boletas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bueno, ahí está. Ahora, en el caso particular de esto de jueces, ahí viene la parte central, arriba donde dice las propuestas, dice, en este distrito se elegirán
cargos de las siguientes especialidades por materia. Bueno, ahí en la parte de al lado de la izquierda de cada uno de estos jueces viene lo que es en diferentes colores, si estos jueces son laborales en un color, mixtos en otro color y penales. Eso pues es cuestión simplemente a qué se dedican o a qué van a estar dedicados dentro de su especialidad de jueces, solo para que lo toman en cuenta. Dice DF AMLO, yo voy a votar por todos los elegidos por el PE. Bueno, ese es un criterio que ayer lo mencionábamos, creo que es muy interesante y que sí tiene cierta validez, pero ahorita, mi querido amigo DF, te voy a dar otro criterio que también hay que enriquecerlo. Ciertamente, como lo decíamos el día de ayer, un criterio muy válido y muy viable es irse por los candidatos seleccionados o las propuestas del Poder Ejecutivo, porque a final de cuentas, pues yo creo que son la selección más confiable. Pero ya, fíjense que ya, además ya no nos podemos quedar nada más con eso, sino que además tenemos otros criterios que ahorita les voy a decir. Por una parte está el análisis de Viri Ríos. Entonces vamos a eso del análisis de Viri Ríos, que es muy muy interesante, ahorita lo van a ver, que es una evaluación que hizo Viri Ríos, y es una herramienta de evaluación de los candidatos o candidatas al Poder Judicial. Esta herramienta califica a cada candidato del 0 al 10, dependiendo de su experiencia, dependiendo de su independencia, dependiendo de sus propuestas, pero sobre todo según qué tan progresista, entre comillas, es. O sea, qué tan progresista es el candidato o la candidata. O sea, ¿y eso qué significa? Viri Ríos define ser progresista, entre comillas, como interpretar la ley con un enfoque orientado a la justicia social. O sea, la nota de lo que dice Viri Ríos es que ser progresista no necesariamente significa ser afín a la 4T, aunque bueno, en muchos casos por supuesto que lo es. Pero el criterio de Viri Ríos es eso, es calificar todos estos criterios y de que alguien sea más o menos progresista del 0 al 10. Un dato más cerca del 10 será alguien más progresista, un dato más cerca de 0 será el menos progresista de todos, ¿no? Y da sus criterios en esa evaluación, ahí lo pueden ustedes leer. Para ver los resultados, ahí en esta página, que ahorita les voy a decir cuál es, los resultados, hagan clic, deben hacer clic en la boleta de su preferencia. Ahí les da Viri Ríos las boletas, que son la boleta morada, que es la de la Suprema Corte de Justicia, viene la de candidatos y la de candidatas, viene también la boleta verde, que es la de Tribunal de Disciplina Judicial, viene la de candidatas y la de candidatos, y ustedes la pueden abrir cada una de ellas. Viene la boleta azul, que es la de la Sala Superior Electoral también, la de candidatas y la de candidatos, y ya. O sea, esas son las tres que vienen. No vienen nada más dos, fíjense que viene la de la Sala Superior Electoral también. Entonces, eso es un plus. Es una herramienta muy buena, yo creo, para que ustedes puedan tomar una decisión. A mí me ha servido mucho. Ahorita les voy a decir cuál fue mi selección en base a este análisis de Viri Ríos, que me permitió hacer una selección mucho más pensada. Entonces, bueno, ¿qué les iba yo a decir? Ya se me olvidó, permítanme tantito. Híjole, se me fue el avión. Bueno, esta es la selección en base a estas. Y si ustedes le pican, mejor les voy a leer primero, ahorita, y se los voy a repetir al final, para que ustedes lo tengan. Tomen nota, ustedes están aquí conectados, no se pierdan. Tomen nota de lo que les voy a decir. Esta es la página donde van a buscar, van a encontrar este análisis de Viri Ríos. Anoten, ahí les va. HTTPS, ya saben, la ubicación de cualquier página de internet, www.viririos.com/elección-judicial. Así lo van a encontrar en internet, no hay pierde. Ahorita lo voy a repetir, al finalizar de hacer este análisis les voy a repetir la dirección en internet para que ustedes lo busquen. Ahí pueden ir revisando las calificaciones de Viri Ríos sobre estas tres boletas, tanto de candidatos como de candidatas. Todos los que aparecen, los analiza todos. Y de acuerdo a eso ustedes pueden hacer su selección. Yo ya hice la mía, ahorita se las voy a presentar. Bueno, entonces, vamos a abrir cualquiera, vamos a abrir una de la Suprema Corte, por ejemplo, de las candidatas, para que yo les explique más o menos en qué consiste la boleta, qué es lo que analiza Viri Ríos. Bueno, en este análisis de Viri Ríos viene en la columna del lado extremo izquierdo,
el número de la boleta, el número en la boleta de la candidata, en este caso candidata, a la Suprema Corte de Justicia, que es la morada, la boleta morada de mujeres. Luego en la columna B, en la segunda columna, viene el nombre de la candidata. En este caso, pues la primera que aparece es Selene Cruz Alcalá, y así sucesivamente vienen todas escritas. Luego dice la tercera columna, que es la columna C, dice progresista, pregunta, progresista, y viene 5, es más progresista, es la calificación tope, es más progresista, es número 5. Si tiene una calificación de 5 es la más progresista, si tiene 1 es la menos progresista, ¿ok? Luego en la siguiente columna, la columna D, dice calificación final, y pues la calificación final, como les dije al principio en la explicación, es 10, si es la más progresista de todas. Entonces ahí pueden ver ustedes, de acuerdo a este criterio, quién sale mejor calificada o calificado en cuestión de si es más o es menos progresista con estos criterios. Luego viene un análisis muy interesante que ya buscó Viri, ya lo puso aquí, de los antecedentes. Que eso a veces no lo encontramos tan fácil en internet. Encontramos su situación personal, su experiencia profesional, su currículum, pero lo que no viene muy fácilmente en internet son sus antecedentes. Entonces, aguas con esto, porque es muy importante esta columna, que es la columna F. Bueno, antes de esa está la columna E, que es la de quién postula el candidato o candidata. En este caso, en el caso de la primera, dice ejecutivo, la postuló el ejecutivo. Bueno, la siguiente columna es la F, que dice antecedentes. Y los antecedentes, les digo, es algo muy relevante, muy importante, porque te permite ver qué es lo bueno y qué ha sido lo malo de esa candidata o candidato en cuanto a sus antecedentes, si ya hay partidismo, si fueron parte del PAN, si fueron parte del PRI, y así como que les abren los ojos a ustedes. Entonces, cuidado y analicen esto, véanlo, da tiempo perfectamente para que lo chequen. Se los voy a repetir la página para que ustedes lo chequen, pero es muy importante que lo vean. Después viene la columna G, que es afinidades políticas, para ver si la persona, candidata, candidato, tiene o no tiene afinidades políticas. Ahí ustedes pueden juzgar si es bueno o es malo que tenga afinidades políticas. Ahí el criterio es abierto. Muchos pensamos que es bueno que tenga afinidad política hacia Morena o hacia la 4T. Algunos pensarán que no, debe de ser que no tenga ninguna afinidad política, ni por el PAN, ni por el PRI, pero tampoco por Morena, ni por la 4T. Bueno, ahí cada quien juzgará, pero es otro criterio, el criterio de la columna G, que es afinidades políticas. Luego viene descripción del currículum, y ahí viene pues la carrera que tienen esa persona, ese candidato o candidata, en cuanto al nivel académico y el grado de estudios máximo. Después viene otra columna, que es el motivo por el cual quiere ser ministro o ministra, en el caso de este particular, que son ministros o ministras. Luego viene la visión jurisdiccional, luego viene la visión de impartición de justicia, luego viene la propuesta 1, la propuesta 2 y la propuesta 3. Algunas de estas cosas vienen en el análisis que hizo el INE, algunas de ellas no. Les digo, la columna que tiene que ver con antecedentes no viene en el análisis del INE. Yo ya estuve vigilando, estuve revisando, estuve sacando las informaciones de los candidatos, y la verdad es que hay cosas que no vienen. Entonces, esto es oro puro. Es muy importante que hagan ustedes esta evaluación en base a estos criterios. Y en el caso de Viri, por ejemplo, en algunas columnas, a partir de la columna J, K, L, etcétera, en adelante de la J, viene, por ejemplo, de la visión jurisdiccional, de la visión de impartición de justicia, de las propuestas. Viri pone en verde, marcado en verde, cosas del texto que pone el candidato o la candidata que son relevantes para la cuestión de justicia social, que son relevantes para su compromiso con la democracia, que son cosas que el candidato o candidata dice y que son de destacar, que son bastante buenas para calificar bien a esa persona, candidato o candidata. Entonces, tomen eso en cuenta, porque es muy, muy importante ese dato que pone ahí. Entonces, para cada uno de estos perfiles viene todo este análisis, y como les digo, vienen descritos todos ellos, y las columnas van de la letra a la letra N, que es la propuesta 3. Insisto, la propuesta 1, propuesta 2 y propuesta 3, y las visiones vienen en el análisis que ustedes pueden buscar en la página del INE. Ahí viene el análisis, pero lo que no viene en la página del INE es las afinidades políticas,
no lo dicen los candidatos y candidatas, ni tampoco sus antecedentes. Bueno, vienen los antecedentes que ellos quieren decir, pero no tiene un criterio de análisis realmente de sus antecedentes que pueden llegar a ser riesgosos para ponerlos y elegirlos, para poderlos, digamos, cosas negativas ellos no van a poner en su currículum, en sus antecedentes, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces por eso es muy importante, yo digo, es súper relevante esto, aparte de la calificación de la columna C y columna D, que son la calificación de progresista o no progresista, hasta cuándo, hasta dónde, y la calificación final, del 0 al 10. Bueno, para todos viene esto. Entonces, ahora, en base a este criterio, en base a este análisis, ahí les va. Insisto, son tres boletas. Yo les voy a dar los resultados de acuerdo a este análisis de Viri, de lo que resultó en términos de quienes están mejor calificados, de acuerdo a su compromiso social, de acuerdo a su progresismo, si se le puede llamar así. Primero que nada, en la boleta rosada o morada, como quieran decirle, morada más bien, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las mujeres que salen en mejor posición, aquí va a ser polémico, yo se los voy a decir y ustedes juzgarán, porque también a mí me cambió mi pichada, me cambió mi imagen de lo que yo tenía. Ahí les voy a decir quiénes están en mejor posición en las mujeres en la boleta morada. Lenia Batres, la número 3, ya lo sabrían ustedes, me imagino, pero también están Irma Guadalupe García Mendoza con el número 11, Selene Cruz Alcalá con el número 6, Natalia Telles Orozco con el número 31 y Olivia Aguirre Bonilla con el número 1. Si ustedes se preguntan por qué no aparecen algunas otras que ya habían sido consideradas, incluso yo tenía, por ejemplo, a Yasmín Esquivel y a esta Ortiz, a Yasmín Esquivel y a ¿cómo se llama la otra? Ya se me fue la vida. Bueno, a las otras dos ministras que están ahorita en funciones, siempre se me olvida, hay de ser medio coda ella, no sé. Hay ciertos criterios, hay ciertas divergencias de opiniones, pero en la evaluación de Viri Ríos, estas candidatas que no aparecen en estos primeros 5 lugares, que son las 5 elegidas, pues no aparecen con buena calificación, y tienen alguna cuestión ahí que no está muy bien. Entonces ahí queda al criterio de ustedes, de acuerdo a cómo lo quieran evaluar, así lo toman en cuenta o no. Pero este es un criterio muy bueno, analicen esto, vean esta evaluación de Viri Ríos, porque vale de verdad mucho la pena para estas 3 boletas, la de electoral, la de disciplina judicial y la de la Suprema Corte, las 3 boletas. Bueno, ya dijimos ahorita las mujeres, en el caso de la boleta morada para la Suprema Corte, ahí van los nombres. En el caso de los hombres están Antonio Sorela Castillo con el número 62, Federico Anaya Gallardo, el número 36, Isaac de Paz González con el número 40 y Carlos Enrique Odriozola Mariscal con el número 57. Esos son los que, de acuerdo a esta evaluación, ustedes chequenla, son los que salen con una mejor calificación. Hay criterios de su lucha contra cuestiones de discriminación, apoyo a grupos marginados, apoyo a grupos indígenas, sus orígenes, hay muchos criterios, pero por eso están elegidos en esos lugares y por eso salen con una mayor calificación, aparte de su compromiso, aparte de su calificación más alta en progresismo y una serie de criterios que ya más o menos les mencioné. Bueno, esa es la boleta, son los que están evaluados y calificados en mejor lugar en la boleta morada, que es la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, en cuanto a la boleta verde, en el caso de las mujeres hay 3 lugares, como ustedes saben, y en el caso de las mujeres las que salen con mejor puntuación en esta evaluación son Eva Verónica de Gives Zárate, que ya aparecía en las evaluaciones de todo el mundo, digo, toda la gente la habíamos puesto en nuestra selección. Indira Isabel García Pérez, que a mí me sorprendió, número 4, esa no estaba en mi selección, pero ahí se cuela porque tiene muy buena calificación por otros criterios. Mónica Sánchez Castillo con el 17, que también se puso ahí por una serie de criterios en un muy buen lugar. Y en el caso de los hombres, para la boleta verde, están Bernardo Batis, que ese puesto pues nadie se lo quita, todo el mundo pone a Bernardo Batis en ese lugar, todas las calificaciones lo ponen a él. El número 23, Bernardo Batis Vázquez, él está confirmado ahí como siempre.
También está Miguel Ángel de los Santos Cruz, que es la verdad, es un luchador de causas sociales por los derechos de los pueblos indígenas, y pues eso le da una posición muy importante para estar en ese lugar. Yo no lo había puesto, pero había puesto un perfil que es muy parecido a él, que está cerca de él, ya no me acuerdo ahorita cómo se llama, por ahí lo tengo, pero también es una muy buena opción. Yo ya se los había dado este perfil, pero en este caso Viri Ríos pone a Miguel Ángel de los Santos Cruz con el número 28 dentro de lo que es la boleta verde del Tribunal de Justicia, en este caso, y bueno, pues ahí aparece, ¿no? Entonces es muy importante esto, analícenlo, tómenlo en cuenta, porque esta evaluación es súper importante y da mucha luz de todo de lo que puede ser un criterio de selección mucho más pensado, mucho más razonado, para poder tener una selección mucho mejor pensada de todos los candidatos. Entonces hagan ese ejercicio. Ahorita al final de este en vivo les voy a repetir, y en un TikTok voy a publicar el vínculo, la página como tal, para que la busquen, para que la chequen, para que la utilicen como una herramienta de calificación. Ahora, esto es para las 3 boletas que les dije. Me estoy refiriendo obviamente a las 3 boletas que son la boleta morada de la Suprema Corte de Justicia, la boleta verde, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, y la boleta azul, que es la boleta de la Sala Superior Electoral, que son muy importantes. Pues ya nada más quedarían 3. Ahora, de esas 3 que quedan, ahorita no les di los datos de la boleta azul, porque todavía voy a hacer mi evaluación yo de la boleta azul, de lo que dijo Viri Ríos, y ya voy a tener el dato, ya creo que mañana. Pero en el caso de las otras 3 boletas, ahí sí hagan su chamba, hay que hacer nuestra chamba, ni modo, o sea, ahí ya nos toca. Ya Viri Ríos nos está dando una súper alivianada con este análisis, con esta evaluación, para que ustedes, incluso aunque no seleccionen lo que yo puse, la selección que puse de estas 2 boletas, de los que salen mejor calificados, ustedes pueden ver quiénes puse yo, chéquenlo, revisen el video, véanlo en YouTube otra vez, este en vivo, y vean a quiénes me referí, y ustedes analicen por qué los puse ahí. Y si ustedes piensan que hay alguien desde su punto de vista mejor, pues sustitúyanlo por alguien que está mejor, pero en realidad es de acuerdo con los criterios de evaluación que yo encontré ahí. Bueno, en el caso, les digo, de las otras 3 boletas, pues yo creo que ahí realmente hay que hacer lo mismo que hizo Viri, pero hay que hacerlo nosotros con una herramienta propia, de ver sus perfiles, de ver sus antecedentes, de buscarlos hasta por debajo del agua, para ver cuáles realmente nos ofrecen garantías de no tener vínculos con el crimen, de no ser deshonestos, de ser confiables de alguna forma. Y pues hay que irse por ese lado, hay que buscarle quiénes son los mejores perfiles. Yo ya saqué toda la información que pude de todos los candidatos de las otras 3 boletas, y me voy a dedicar a sacar los mejores de esas 3 boletas, los que puedo seleccionar de esas 3, para, pues en base a esos criterios, tratar de hacer la mejor selección posible. Ahora, ya para terminar, a mí me gustaría hacer una especie como de relación o de análisis de la trascendencia, porque creo que no se ha dicho mucho, quizá por ahí en algún TikTok lo vi de Fernández Noroña, que hizo un análisis un poquito más concienzudo de la importancia de este evento, y sobre todo por lo que yo decía ayer, de que lo están desmotivando. Hay una campaña muy fuerte de la derecha para hacer que la gente no participe. Ayer lo mencioné un poquito, más o menos hablé del tema, de que es muy importante la participación, que es importante tomar la ley por nuestra mano, o sea, la democracia, hacerla propia. Pero yo creo que voy a ir más allá, en esta ocasión, diciendo por qué es un evento histórico, por qué es trascendente. Imagínense ustedes que hasta 1955, en México, antes de ese año, pues las mujeres no podían votar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Se consiguió el derecho al voto después de mucha lucha en México. En otros países se consiguió desde muchísimo antes. Hubo unas luchas en Inglaterra, en Estados Unidos, en muchos lugares, para conseguir que las mujeres tuvieran derecho al voto. Y finalmente en México, en 1955, tuvieron el derecho al voto. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es posible que las mujeres no votaban antes? Es un nivel de desarrollo democrático en el que algo tan obvio para nosotros,
ahorita, y quizás desde hace muchísimo tiempo, desde antes de esa, desde los años, desde el siglo XIX, desde antes, cualquiera hubiera podido decir, bueno, es que son iguales, tienen que votar. Pero en la mente de la gente de ese tiempo, de quienes tenían el control, de quienes tenían el poder, que eran hombres, decían que las mujeres pues, no tenían derecho a participar porque pues ellas no era su tema, no tenían capacidad de análisis, no tenían capacidad, según esos criterios tan sexistas, no tenían capacidad de razonamiento como para poder participar en la vida política y tomar decisiones en la vida política. Bueno, no he terminado, ahí voy más allá. En Estados Unidos, ¿hasta cuándo creen ustedes que les dieron derecho al voto a las comunidades afroamericanas? Por muchos años en Estados Unidos, hasta los años, yo me parece que fueron 60, por ahí así, las comunidades afroamericanas en Estados Unidos, hombres y mujeres, no tenían derecho al voto. No eran ciudadanos, o sea, no se podían considerar ciudadanos porque no tenían derecho a voto. Y ahí sí, indistintamente, hombres o mujeres no tenían derecho al voto por el simple y llano hecho de ser de otra raza, de ser de la comunidad afroamericana. ¿Por qué? Bueno, ¿alguien me puede explicar por qué? Seres humanos no podían ser considerados con derechos y no eran considerados ciudadanos, no podían entrar a cierto tipo de lugares, tenían lugares restringidos para ellos, separados de los blancos, el acceso a ciertos lugares estaba restringido y ellos no podían entrar, etcétera, etcétera, todos los que ustedes saben del racismo en Estados Unidos. Bueno, pero una parte de ese racismo en Estados Unidos, muy importante, aparte de la persecución contra las comunidades negras, de los asesinatos, del Ku Klux Klan, todo ese tipo de cosas, es que no tenían derecho al voto. No tenían derecho al voto, no eran considerados ciudadanos como cualquiera, porque según los criterios de la sociedad norteamericana en esos tiempos, pues no tenían la capacidad para tomar decisiones políticas porque no eran en pleno derecho ciudadanos de ese país. Lo mismo que en México pasaba, y en muchos países del mundo, casi todos los países del mundo, hasta cierto tiempo, con las mujeres. Las mujeres no tenían derecho al voto porque pues no se consideraban dignas de hacerlo porque no tenían la capacidad supuestamente para esa toma de decisiones. Bueno, les hago toda esa historia porque son los mismos criterios que siempre ha usado la derecha para restringir los derechos políticos en el tiempo de los 50, 60, en el caso de Estados Unidos con las comunidades negras, que no les querían dar el derecho al voto y de mucho tiempo antes, en el caso de México con las mujeres, que lucharon muchísimo las mujeres para poder obtener el derecho al voto, igual que los hombres, y en el caso de pues, muchos países del mundo es la misma historia. En el caso de dictaduras y de gobiernos militares antes de la Revolución Francesa, pues obviamente el rey gobernaba, la nobleza gobernaba y ya nadie votaba, o sea, no había derecho al voto, no había democracia, no elegían las autoridades, el pueblo, fuera quien fuera, no elegía las autoridades, lo elegía la burguesía, lo elegía la nobleza, los elegía el rey. Bueno, es una progresión, es un avance a nivel de democracia que va paso a paso a lo largo de los siglos, a lo largo de muchísimo tiempo, para lograr que las poblaciones, que los pueblos, que los países sean sujetos de derecho, o sea, que puedan ejercer sus derechos a plenitud, que el pueblo sea el que gobierne, que el pueblo tome las decisiones sobre quiénes los gobiernan, que el gobierno sea, básicamente, responda al pueblo. Y el pueblo es pues, todos los que forman parte del pueblo. O sea, independientemente de su raza, independientemente de su credo, independientemente de su género, independientemente de sus preferencias de cualquier tipo. O sea, los ciudadanos de un país, ciertamente si son mayores de edad, no sé si en un futuro se va a tomar la decisión de darle el derecho al voto desde los niños, yo creo que no, pero bueno, quién sabe. A todo esto, es cuestión de proyectar esto al futuro, no sé. Pero bueno, siempre y cuando sean los ciudadanos mayores de edad, deben tener pleno derecho a elegir a quienes los gobiernan. Y quienes los gobiernan, quienes toman decisiones por ellos, son todos los poderes. Son todos los poderes. O sea, el poder ejecutivo, a nivel federal, a nivel local, a nivel estatal, los poderes ejecutivos, gobernadores, presidente o presidenta de la República, presidentes municipales, o sea, quienes gobiernan los poderes ejecutivos de cada región o a nivel federal, los poderes legislativos, tanto a nivel local, estatal, como a nivel federal, también,
nos gobiernan de alguna forma porque toman decisiones por el pueblo, por nosotros, y los juzgadores, los que son parte del tercer poder, que es el poder judicial, pues también toman decisiones que afectan a la población en general. Entonces la cuestión es, ¿por qué no? ¿Por qué no tendría el pueblo el derecho de elegir a sus autoridades judiciales, a los que ejecutan la ley? No quienes definen las leyes o quienes hacen las leyes, que son el Congreso, sino a quienes ven que se cumplan las leyes, quienes dictan sentencias, quienes deciden quién es culpable o quién no, quién es inocente o quién no. Entonces, esas decisiones son fundamentales, son muy importantes. Las gentes que toman ese tipo de decisiones, ¿cómo es posible que hayan estado y estén en todo el mundo ajenos a la voluntad popular? Eso es algo que no es concebible si lo que se quiere es que haya una democracia plena, una democracia participativa, una democracia completa, absoluta, en todas las decisiones de un país, una democracia en donde el pueblo es el que gobierna, demos y kratos, como dice el presidente López Obrador, el gobierno del pueblo. En un gobierno del pueblo como tal, pues todos los ámbitos de poder, y los ámbitos de poder en un país como México son los tres poderes, pues todos tienen que estar bajo la jurisdicción, bajo la autorización, bajo la validación y la decisión del pueblo. El pueblo toma la decisión de quiénes deben ser los que están ahí para ejercer ese poder sobre la sociedad, porque el poder que ejercen es bastante, es mucho. La toma de decisiones que pueden hacer puede, y lo ha hecho, dañar mucho a un país, no solo los legisladores, no solo los que gobiernan en los poderes ejecutivos, sino los que están al mando del poder judicial. Pueden hacer, y lo han hecho, muchísimo daño, muchísimo daño. Y esto les digo que es trascendente porque pues es punta de lanza. O sea, se está abriendo una brecha impresionante a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial. O sea, es un primer paso para poder democratizar un poder que ha sido intocable, no solo en México, sino en todo el mundo. Es un poder que de hecho ha provocado golpes de Estado en muchos países y ha evitado que la democracia se instituya o se sostenga en diferentes países del mundo. ¿Cuántos golpes militares o golpes de Estado blandos incitados por los poderes judiciales no se han dado en África, en Asia y sobre todo en Latinoamérica? ¿Cuántos no se han dado de esa forma? Muchísimos, muchísimos. Está el caso en Bolivia, está el caso de Perú, está el caso de Brasil, por lo de Lula, que lo metieron a la cárcel. O sea, ha habido muchos casos en donde el poder judicial corrupto, en manos de la derecha, de la oligarquía, de los empresarios, de los extranjeros, de las corporaciones, han hecho lo que han querido y han boicoteado un pleno desarrollo democrático de los países. Han evitado que exista la democracia o que se consolide la democracia o que el pueblo pueda decidir quién los gobierna. Entonces se han involucrado incluso en un área que no es de su competencia. Han infestado las áreas de competencia electoral en la parte de las elecciones, en la parte de del poder judicial, del poder legislativo, de las elecciones del poder legislativo o del poder ejecutivo, para evitar que la democracia funcione y que la gente de los países elija a quienes quieren como presidente o presidenta de sus países. Y entonces, ¿por qué no tendría que parárseles las patas, como se dice vulgarmente? ¿Por qué no se tendría que invadir esa cuestión? Que ahorita lo están diciendo los de la derecha y están tratando de bloquearlo de mil maneras, como diciendo lo que en su momento decían los blancos en Estados Unidos de los negros, lo que en su momento decían los mexicanos que estaban en contra de los derechos de las mujeres, para que, o bueno, en el caso de México, que fue hasta 1955, y en cualquier lugar del mundo antes de que se les diera el derecho al